Hola gente zarpada, hoy te traigo una hora de datos insólitos que casi nadie conoce. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno. ¡Arrancamos! El Museo Estudio Ghibli en Tokio tiene una regla estricta y famosa. Está absolutamente prohibido sacar fotos o videos en su interior. La razón oficial es que Hayao Miyazaki quiere que la gente experimente la magia con sus propios ojos, no a través de una pantalla. Curiosamente, el propio museo es el único autorizado a publicar imágenes de sus salas y durante la pandemia subieron recorridos completos a su canal de YouTube para que los fans pudieran visitarlo virtualmente sin romper la regla. Un piloto de Boeing 747 grabó el vuelo completo de Tokio a San Francisco y lo comprimió en 83 segundos usando más de 340 fotografías en timelapse. En esa hora y media de vídeo se ve el sol salir y ponerse, auroras boreales rozando el ala y la curvatura de la Tierra desde 11.000 metros. Es una de las pocas formas de ver un vuelo transpacífico como lo ve el comandante, no como pasajero. Colin Firth, el inventor británico famoso por sus inventos imposibles, construyó una cinta de correr inclinada 45 grados, que en realidad es una escalera mecánica al revés. Te obliga a subir escalones constantemente para no caerte. La máquina quema calorías a un ritmo brutal, pero es tan peligrosa que el propio Colin advierte que un solo tropiezo significa rodar varios metros hacia abajo. Es más arte conceptual que máquina de gimnasio. Una empresa estadounidense convirtió el fuselaje completo de un avión en la barbacoa más grande del mundo. Mide 12 metros de largo, 5 de alto y cocina 500 hamburguesas por hora en 6 parrillas independientes. Es un buen ejemplo de hasta dónde llega la cultura del barbecue en el sur de Estados Unidos. Si tu parrilla no es del tamaño de un avión, no es suficiente. En el norte de Suecia, existe un hotel donde todas las habitaciones cuelgan de los árboles a varios metros del suelo, y cada una está diseñada por un arquitecto distinto. Hay una con forma de ovni, otra que parece un nido gigante hecho de ramas, otra que es un cubo espejado que refleja todo el bosque alrededor, volviéndose prácticamente invisible. Se llama Tree Hotel y dormir ahí cuesta varios cientos de euros la noche. Un estudiante belga llamado Ilhan Unal construyó la Game Boy más grande del mundo, de 1 metro de altura. Por dentro no es un decorado. Tiene una Game Boy original como cerebro conectada a una Raspberry Pi, pantalla funcional, altavoz y botones gigantes que de verdad ejecutan los cartuchos clásicos. La construyó como proyecto de fin de carrera y le valió un récord Guinness. Dentro de la Estación Espacial Internacional flotan 3 robots cúbicos llamados Honey, Queen y Bumble. Son los astrobees, diseñados por la NASA para hacer las tareas aburridas. Inventario, lecturas de aire, vigilancia con cámara. Se mueven solos en gravedad cero, impulsándose con pequeños chorros de aire, liberando a los astronautas para que se dediquen solo a los experimentos científicos importantes. Son básicamente los becarios robóticos del espacio. En un bosque del sur de Bélgica, cerca del pueblo de Chatillon, hubo durante décadas un cementerio de más de 500 coches oxidados, abandonados literalmente en medio de la naturaleza. La leyenda más extendida dice que pertenecieron a soldados estadounidenses que no pudieron repatriarlos al final de la Segunda Guerra Mundial. Hoy queda solo una parte. La mayoría fueron retirados por temas de contaminación, pero las fotos del lugar en sus años dorados siguen siendo de las más virales del urbex europeo. La madre de Mara Wilson, la niña protagonista de Matilda, murió de cáncer antes de que la película se estrenara y nunca pudo ver a su hija en pantalla. Danny DeVito, que dirigía y actuaba como el horrible padre de Matilda, llevó personalmente una copia al hospital para que la viera antes de morir. Además, él y su esposa, Rhea Perlman, se hicieron cargo de Mara durante los peores días del hospital.
El peor padre del cine resultó ser uno de los mejores hombres del cine fuera de él. En el aeropuerto JFK de Nueva York, existe una sala con una mesa trituradora industrial dedicada exclusivamente a destruir alimentos. Cada fruta, embutido o trozo de queso que un pasajero intenta meter de contrabando, termina ahí. Lo despedazan en segundos. No es paranoia burocrática. Una sola pieza de fruta puede traer plagas capaces de arrasar cultivos enteros, y Estados Unidos calcula pérdidas potenciales de miles de millones por cada especie invasora que entra al país. Ingenieros de Caltech crearon Leonardo, un robot bípedo que combina lo imposible. Tiene piernas para caminar como un humano y rotores tipo dron en los hombros para volar. Eso le permite hacer cosas absurdas como caminar por la cuerda floja, andar en skate y saltar escaleras manteniendo el equilibrio con sus hélices. Es uno de los primeros robots de la historia que cruza la frontera entre caminar y volar, usando ambas habilidades en la misma maniobra. Un estadounidense llamado Zach Swope estableció en 2023 el récord Guinness al ver 77 películas en sala de cine consecutivamente. Para que las visualizaciones contaran, no podía dormirse, mirar el celular, ni salir más de unos minutos. Cualquier descuido reiniciaba el conteo. La que más veces vio fue El gato con botas, El último deseo, con 47 visualizaciones, prácticamente memorizando la escena por escena. El equipo de Braille Skateboarding creó una curiosa patineta de vidrio para probar materiales inusuales en este deporte extremo. Aunque al inicio todo estuvo bien, terminó por romperse tras la primera pirueta. Afortunadamente nadie resultó herido, demostrando que el vidrio no es material adecuado para patinetas, pero mostrando el espíritu experimental de probar límites de materiales en deportes extremos. El objeto más sucio al que vas sin darte cuenta no es el baño público, que se limpia a diario, es la carta del restaurante, que pasa por cientos de manos sin lavar a la semana y casi nunca se desinfecta. Le sigue muy de cerca el mango del carrito del supermercado, cargado de bacterias de cientos de personas. Así que la próxima vez que pidas en un restaurante, piénsatelo 2 veces antes de apoyar los codos en el menú. Los trenes magnéticos, o maglev, no tienen ruedas que toquen el rail durante el viaje. Flotan sobre un colchón magnético de unos 10 centímetros, eliminando por completo la fricción del metal contra el metal. Gracias a esto pueden alcanzar los 600 km por hora sin que el tren se caliente ni vibre, consumiendo además menos energía que un tren convencional. Es básicamente volar a ras de suelo. Los aguacates son fantasmas evolutivos. Esta fruta evolucionó hace millones de años para que solo la megafauna, como los perezosos gigantes de 4 metros, pudiera tragarse su enorme hueso entero y así dispersar la semilla. Cuando esos animales se extinguieron, el aguacate quedó sin nadie que lo plantara y estaba destinado a desaparecer. Fueron los primeros humanos de América quienes los salvaron de la extinción al empezar a cultivarlos a mano. Existe el efecto Pigmalión, un experimento psicológico que demostró algo perturbador. Si le mientes a un profesor diciéndole que un alumno totalmente promedio es en realidad un genio secreto con un coeficiente intelectual altísimo, ese alumno sacará mejor nota al final de curso. El profesor, de forma subconsciente, le prestará más atención, lo animará más y le explicará mejor. La mentira inicial termina convirtiéndose en una realidad biológica y académica. El vuelo del búho es 100% silencioso. Sus plumas tienen unos flecos microscópicos en los bordes que actúan como un silenciador mecánico, rompiendo las grandes turbulencias de aire en minicorrientes completamente inaudibles. Mientras que una paloma o un águila hacen ruido al batir las alas, un búho puede pasar a 1 centímetro de tu oreja sin que escuches absolutamente nada. Eso le permite abalanzarse sobre un ratón en la oscuridad total sin el menor aviso. Un error común de muchos viajeros es pensar que las Bahamas están en el Mar Caribe, aunque siempre las mencionemos como parte del Caribe. Sus más de 700 islas están físicamente en el Océano Atlántico.
Además, no se formaron por volcanes como Hawái. El suelo que pisas es pura piedra caliza, que son los restos calcificados de trillones de arrecifes de coral y esqueletos de criaturas marinas acumulados durante miles de años. Los conejos no pueden vomitar, y esto es una cuestión de supervivencia. Su sistema digestivo tiene unos músculos en el estómago tan potentes y una válvula de entrada tan estrecha que es físicamente imposible que la comida vuelva hacia arriba. Por eso es vital que coman heno constantemente para empujar lo que han ingerido hacia abajo, ya que si algo les sienta mal, no tienen ninguna forma de expulsarlo por la boca. El primer vuelo de la historia ocurrió el 17 de diciembre de 1903, y los hermanos Wright no solo volaron una vez ese día, sino 4. El primer vuelo de Orville duró solo 12 segundos y recorrió 36 metros, menos que la longitud de un Boeing 747 moderno. Lo más increíble es que el motor lo construyeron ellos mismos con aluminio, porque ningún fabricante de coches quiso arriesgarse a fabricar uno tan ligero. Las frutas congeladas son nutritivamente mejores que las frescas del supermercado. La fruta fresca de la frutería se recoge completamente verde para que aguante semanas de camiones y almacenes, perdiendo vitaminas por el camino. La fruta congelada, en cambio, se recolecta en su punto máximo de maduración y se ultracongelan horas después, bloqueando y conservando el 100% de sus nutrientes originales. Es una de las mentiras más extendidas del mundo de la alimentación. El acueducto de Segovia lleva en pie 2000 años sobreviviendo a guerras y terremotos, y lo que resulta increíble es que no hay ni un solo gramo de cemento, argamasa o pegamento uniendo sus 20.000 bloques de granito macizo. Las piedras están talladas con tanta perfección milimétrica que se mantienen unidas exclusivamente por el peso propio y el equilibrio matemático de la fuerza de gravedad. Es una de las obras de ingeniería más impresionantes de la historia humana. El gazpacho original no era rojo. Si viajases al pasado, a la época romana o a la España de Al-Ándalus y pidieras un gazpacho, te servirían una sopa blanca. El gazpacho andaluz original se hacía solo con pan, ajo, aceite de oliva, vinagre y almendras, lo que hoy conocemos como ajo blanco. El tomate no existió en Europa hasta que Colón llegó a América en 1492, y pasaron siglos más hasta que alguien se atrevió a echárselo a la sopa. El demonio de Tasmania sufre un cáncer contagioso único en el mundo animal. Se transmite directamente por mordiscos en la cara cuando pelean por comida. Las células cancerígenas se implantan en la herida y el tumor crece rápidamente, deformando la mandíbula y dificultando la alimentación. Esta enfermedad ha diezmado poblaciones enteras y ha forzado programas de cría en cautividad para salvar la especie. Es uno de los pocos casos documentados de cáncer que se contagia como si fuera un virus. El oído es lo último que pierdes al morir. Estudios con encefalogramas en pacientes en sus últimos momentos demostraron que, incluso cuando la persona está completamente inconsciente y sus ojos no responden, la corteza auditiva sigue registrando actividad eléctrica. Es decir, el cerebro sigue escuchando y procesando las palabras de los familiares que están en la habitación hasta el último suspiro. Esta información cambia por completo cómo deberíamos acompañar a alguien en sus últimas horas. El río Chicago fluye al revés desde el año 1900. Ese año, la ciudad realizó una de las mayores obras de ingeniería de la historia e invirtió de forma permanente el curso de su río. Originalmente desembocaba en el lago Michigan, donde también estaba el agua potable, pero el río estaba lleno de desechos. Construyeron un sistema de esclusas y canales para que el agua corriera hacia el río Mississippi, salvando a la población de epidemias devastadoras. Los trajes espaciales son blancos porque es el color que mejor refleja la radiación solar extrema en el espacio. Sin embargo, los astronautas usan trajes naranjas durante el despegue y el aterrizaje, porque ese color es el que mejor resalta contra el azul del mar o el cielo, en caso de que tengan que ser rescatados tras una emergencia. El color no es estético,
Es una decisión de vida o muerte estudiada con precisión científica. El efecto de la primera noche explica por qué duermes tan mal en hoteles. Cuando duermes en un lugar nuevo, el hemisferio izquierdo de tu cerebro se mantiene en un estado de alerta mayor que el derecho, como mecanismo de defensa ancestral, para reaccionar rápido ante posibles peligros en un entorno desconocido. Es la misma razón por la que los animales salvajes duermen con un ojo abierto cuando están en territorio poco familiar. El gusano de seda lleva miles de años tan domesticado que ha perdido todas sus capacidades salvajes. Ya no sabe volar ni camuflarse, y su sistema digestivo se ha especializado tanto que solo puede comer hojas de morera. Si le das cualquier otra hoja, muere de hambre. Si los humanos dejáramos de criarlos hoy, la especie se extinguiría en cuestión de meses, porque son completamente incapaces de sobrevivir solos en la naturaleza. El tiburón duende vive en las profundidades del océano y tiene una mandíbula absolutamente escalofriante. Cuando va a cazar, sus mandíbulas se disparan hacia adelante, fuera de su boca, a una velocidad asombrosa para atrapar a su presa, como si tuviera una boca dentro de otra boca. Son rarísimos de ver porque viven a cientos de metros bajo el nivel del mar, lo que hace que cada avistamiento sea un evento científico. El corazón de los atletas de élite puede dilatarse tanto que late a solo 30 o 40 pulsaciones por minuto en reposo. Es tan eficiente que no necesita latir más veces para mover la misma cantidad de sangre que un corazón normal a 70 pulsaciones. En medicina, esto se llama bradicardia del deportista, y lejos de ser un problema, es la señal de que el corazón se ha adaptado a un nivel de rendimiento extraordinario. Las marcas de acné severo no se pueden borrar con cremas. Cuando un grano muy profundo estalla bajo la piel, destruye el tejido y el cuerpo envía colágeno a toda velocidad para cerrar el agujero, pero hace un trabajo sucio y desordenado. Esa marca es tejido cicatricial rígido que tira de la piel hacia adentro. Para eliminarla, los dermatólogos tienen que usar láseres o microagujas para romper físicamente ese colágeno viejo y obligar a la piel a reconstruirse bien desde cero. Los mandriles tienen bolsillos en la cara. Aparte de sus llamativos colores, su cara esconde una herramienta de supervivencia física. Tienen inmensos abazones, bolsas en las mejillas como los hámsteres. Un macho dominante puede meter en su propia cara una cantidad de comida equivalente al tamaño de un estómago humano entero, lo que le permite robar grandes cantidades de alimento rápidamente en zonas peligrosas y huir a un árbol seguro para tragársela con calma. La planaria es un gusano plano casi inmortal. Si lo cortas en 10 trozos, cada trozo regenerará una cabeza y una cola nuevas, creando 10 gusanos distintos. Esta capacidad regenerativa ha convertido a las planarias en uno de los modelos de laboratorio más estudiados del mundo para investigar las señales bioquímicas que activan la regeneración celular, con la esperanza de aplicar esos conceptos a la medicina regenerativa humana. Existieron en los años 60 experimentos famosos que afirmaban que las planarias podían conservar memoria entre regeneraciones, pero hoy esos resultados siguen siendo controvertidos y no se han podido replicar de forma concluyente. Las palmeras no son árboles desde el punto de vista botánico. Están más emparentadas con el césped, el maíz o el arroz que con un pino o un roble. Y no tienen madera verdadera ni anillos de crecimiento. Su tronco es en realidad una columna de tejido fibroso y vasos conductores, lo que explica por qué en un huracán una palmera se dobla de forma extrema sin partirse, mientras que un árbol rígido con madera sólida suele quebrarse ante el mismo viento. El límite físico del buceo libre es asombroso. Cuando un apneísta baja a más de 100 metros de profundidad, la presión del océano debería aplastar sus pulmones como una lata de refresco. Pero el cuerpo tiene un superpoder oculto. Para evitar el colapso pulmonar, desplaza el plasma sanguíneo de las extremidades y lo inyecta dentro de la cavidad pulmonar para rellenar el espacio vacío. Al subir, la sangre vuelve a su sitio como si nada hubiera pasado. El tuk-tuk no es una palabra india ni tailandesa.
no significa nada en los idiomas locales. Es una onomatopeya pura inventada en la calle, porque los primeros modelos baratos que llegaron al sudeste asiático, generalmente importados de Japón tras la Segunda Guerra Mundial, tenían rudimentarios motores de 2 tiempos que hacían un ruido atronador y arrítmico, que sonaba literalmente como tuk 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 al ralentí. El nombre nació del propio sonido de la máquina. Las hormigas siguen caminos perfectos gracias a las matemáticas químicas. La primera hormiga explora al azar hasta encontrar comida, y al volver al nido, va dejando gotitas de feromonas invisibles. Cuanto más recto y corto sea el camino, más rápido regresan las hormigas, depositando cada vez más feromonas. Automáticamente, el camino más corto se convierte en el más cargado de señal química, atrayendo a toda la colonia en una línea perfecta sin necesitar ningún jefe que les dé instrucciones. La jirafa tiene una presión arterial 2 veces superior a la de un humano, lo que le es imprescindible para bombear sangre hasta su cabeza. Lo fascinante es que tiene un sistema de válvulas de seguridad en la vena yugular y una red esponjosa de vasos en la base del cerebro que frena el flujo de golpe cuando se agacha a beber. Si no lo tuviera, la presión al bajar la cabeza le haría explotar el cerebro o desmayarse al instante. Los escorpiones brillan en la oscuridad bajo la luz ultravioleta con un color azul-verde neón espectacular. Los científicos creen que todo el cuerpo del escorpión funciona como un inmenso ojo detector de luz. Al convertir la luz de la luna en ese brillo, el animal sabe exactamente cuánta luz hay en el ambiente y puede determinar si es un buen momento para salir a cazar, sin que los búhos o los depredadores lo detecten a su vez. El pan de masa madre está literalmente vivo. No es un tipo de harina, sino un ecosistema, un cultivo simbiótico de bacterias, lactobacilos y levaduras salvajes al que tienes que alimentar con harina y agua regularmente o se muere. Estas bacterias predigieren los carbohidratos y descomponen gran parte del gluten antes de que el pan entre al horno, haciendo que sea muchísimo más fácil de digerir para el estómago que el pan industrial producido de forma acelerada. La Mezquita Catedral de Córdoba tiene un secreto estructural fascinante. Los árabes que la construyeron no hicieron las columnas desde cero. Saquearon templos romanos y visigodos antiguos. Como cada columna robada tenía una altura diferente, los techos quedarían desiguales, así que los ingenieros islámicos inventaron ese sistema de doble arco de herradura que se ve hoy. Las columnas sujetan el arco de abajo y el arco de arriba nivela perfectamente el techo, engañando completamente al ojo del visitante. El clic del cachalote es una de las fuerzas más brutales de la naturaleza. El sonido que hace este gigante del océano para cazar calamares alcanza los 230 decibelios, mucho más fuerte que el despegue de un cohete de la NASA. Bajo el agua, si un buceador nada demasiado cerca de un cachalote cuando hace clic, la simple onda de choque del sonido puede paralizarlo o reventarle los órganos internos por pura vibración. El Coliseo romano no está destruido solo por el paso del tiempo o los terremotos, sino principalmente porque fue desguazado por los propios humanos. Tras la caída del imperio, la ciudad lo usó como cantera gratuita. Los papas y nobles arrancaron sus losas de mármol para construir la Basílica de San Pedro y sus palacios. Esos miles de agujeros negros que se ven en las paredes son los huecos donde los ciudadanos picaron la piedra para robarse las grapas de hierro que unían los bloques, para fundirlas y hacer armas. El kebab tal y como lo conocemos, la carne giratoria en un pan de pita con salsas que te comes de madrugada, es un invento europeo. Lo creó Kadir Nurman en 1972 en Berlín, Alemania. Los turcos ya comían esa carne asada, pero siempre servida en plato y sentados. Kadir adaptó la receta metiéndola en un pan portátil, para que los obreros alemanes que tenían prisa pudieran comer rápido y caminando por la calle. Las serpientes pueden seguir mordiendo después de muertas. Una cabeza de serpiente cortada puede morder por reflejo hasta 1 hora después, porque los colmillos inyectan veneno automáticamente al detectar calor o presión, aunque el cerebro esté muerto.
Hay casos documentados de personas que han muerto por tocar cabezas de serpientes venenosas que llevaban muertas 30 minutos. Los nervios siguen funcionando de forma independiente durante un tiempo sorprendentemente largo. El efecto de la mancha de café es pura física de fluidos. Si dejas una gota de café secarse en la mesa, el centro queda transparente, pero los bordes forman un anillo oscuro y duro. Ocurre porque la gota se evapora primero por los bordes, y el agua del centro tiene que correr hacia el borde para rellenar el vacío, arrastrando todo el polvo del café hacia los extremos. Los físicos le dedicaron estudios completos a este fenómeno aparentemente trivial. Los rascacielos de madera moderna son más seguros en incendios que los de acero. La madera de construcción moderna es tan resistente como el acero, pero mucho más ligera, y se están levantando edificios de más de 20 pisos con este material. Irónicamente, cuando hay un incendio grande, las capas externas de la madera se carbonizan y crean una protección térmica que mantiene el núcleo de la viga intacto y estable, mientras que el acero se dobla y colapsa de golpe al alcanzar cierta temperatura. El arándano no tiene pigmento azul. Es una ilusión óptica. Su piel contiene antocianinas que son rojas y púrpuras, pero la capa de cera natural del arándano interactúa con la luz, rebotando el espectro azul hacia tus ojos. Si aplastas un arándano, verás que por dentro es blanco o verde amarillento y su jugo es rojo oscuro. El azul que percibes es un color estructural creado por la física de la luz, no por pigmentación real. La córnea es la única parte viva del cuerpo humano que no tiene suministro de sangre ni vasos sanguíneos, porque si los tuviera, no podríamos ver a través de ella. Toma el oxígeno directamente del aire exterior disuelto en las lágrimas. Por eso, si duermes con las lentillas puestas, te despiertas con los ojos rojos. El ojo está creando venas de emergencia para intentar respirar porque le has tapado el acceso al aire. El Foro Romano, hoy la ruina más protegida de la ciudad, fue durante la Edad Media un campo para vacas. Quedó completamente abandonado y enterrado bajo metros de tierra y lodo del río Tíber. Los romanos de esa época lo llamaban il campo vaccino, el campo de las vacas, y durante siglos los pastores llevaban a su ganado a pastar literalmente por encima de los tejados de los templos enterrados del Imperio Romano, sin saber lo que pisaban. Los billetes de banco tienen un peso tan exacto que las máquinas contadoras de los bancos centrales pueden detectar si falta un solo billete en un fajo de 1000, simplemente por el peso total, sin necesidad de contarlos uno a uno. Este nivel de precisión ahorra horas de trabajo manual en los sistemas bancarios de todo el mundo y es uno de los sistemas de seguridad más elegantes y silenciosos que existen. El elefante no tiene dientes de leche como los humanos, sino 6 juegos completos de molares a lo largo de su vida. Estos dientes se desplazan hacia adelante como una cinta transportadora, y cuando el último juego se desgasta, el elefante ya no puede masticar comida dura. En la naturaleza, esto suele significar su condena. Sin poder procesar alimentos sólidos, los elefantes viejos frecuentemente mueren de hambre, porque su última muela se ha consumido por completo. La Mona Lisa era una pintura del montón hasta que la robaron. Antes de 1911, muy poca gente le prestaba atención en el Museo del Louvre. Ese año, un ladrón italiano la sacó escondida bajo su abrigo, y la prensa mundial se volvió loca durante 2 años seguidos. El museo reabrió y miles de personas hacían fila solo para ver el hueco vacío en la pared donde había estado el cuadro. Cuando por fin recuperaron el cuadro, la Mona Lisa ya se había convertido en un icono mediático insuperable. Las bases militares aéreas de Suiza parecen sacadas de la guarida de un villano de James Bond. Como el país es todo montañas y no tiene grandes llanuras, excavaron sus bases directamente dentro de los Alpes. Si vas paseando por la montaña, de repente una pared de roca falsa se abre de par en par y sale un avión de combate a toda velocidad hacia una pista escondida en el valle. Las montañas son hangares huecos a prueba de bombas nucleares. El mando del coche funciona mejor si te lo apoyas contra la barbilla o la cabeza.
Si has aparcado en un parking enorme y el mando no alcanza para encontrar el coche, pon la llave apuntando hacia tu cabeza y pulsa el botón. El alcance aumenta notablemente. No es magia ni tiene que ver con los fluidos del cerebro. Tu propio cuerpo, al estar compuesto mayormente de agua y sales, actúa como una antena que conduce y reemite parte de la señal de radiofrecuencia, ampliando el área efectiva de emisión. Los cuerpos de Pompeya que vemos en los museos no son cadáveres reales. Los cuerpos reales se desintegraron bajo la ceniza volcánica hace siglos, dejando huecos de aire perfectamente moldeados en la roca. Los arqueólogos descubrieron esos huecos, los rellenaron con yeso líquido y dejaron secar. Lo que contemplamos son moldes de escayola exactos de los agujeros que dejaron los cuerpos, no las personas en sí. El charrán ártico posee el récord de la migración más larga del reino animal. Viaja desde el Ártico hasta la Antártida y regresa cada año, recorriendo unos 70.000 kilómetros en total. Gracias a este patrón migratorio, experimenta 2 veranos al año y ve más luz diurna que cualquier otra criatura del planeta, viviendo en un estado de día perpetuo casi constante durante toda su vida. Los aviones no tiran los desechos del baño al aire, eso es un mito. Se almacenan en un tanque y se succionan en tierra al aterrizar. Sin embargo, a veces hay fugas mínimas que al contacto con el aire a gran altura se congelan y caen como bloques de hielo azul, que es básicamente desinfectante y desechos congelados. Han caído sobre tejados de casas en varias ocasiones, dejando confundidos a los propietarios que no entendían de dónde venía el hielo azulado. La Catedral de Florencia fue construida en el siglo XV sin usar andamios que tocaran el suelo, porque no había árboles lo bastante altos en Italia para fabricarlos. El arquitecto Brunelleschi inventó un patrón visual de ladrillos en forma de espina de pez. Fue uno de los mayores logros de ingeniería del Renacimiento. Los gorilas de espalda plateada son mediadores y niñeros extraordinarios. A pesar de su aspecto de máquinas de matar de 200 kilogramos, el macho dominante actúa como árbitro del grupo. A menudo se les ve tumbados en el suelo dejando que 4 o 5 crías salten sobre ellos sin inmutarse. La lana de la vicuña era considerada el oro de los incas, y bajo el microscopio es ingeniería pura de la naturaleza. Sus pelos tienen escamas microscópicas que se entrelazan perfectamente, atrapando minúsculas bolsas de aire estático en su interior. Funciona exactamente igual que las paredes al vacío de un termo de café, aislando el calor corporal del frío extremo exterior. Sí sobrevive sin problemas a las noches heladas a 4.000 metros de altitud en los Andes. El pedal del hombre muerto es uno de los sistemas de seguridad más elegantes del transporte. En casi todos los trenes y metros modernos, el conductor tiene que estar pisando un pedal o tocando un botón cada pocos segundos de forma continua. Si sufre un infarto, se desmaya o se duerme y suelta ese pedal, el ordenador del tren clava los frenos de emergencia automáticamente para evitar un descarrilamiento catastrófico. La rana dardo hace exactamente lo opuesto a camuflarse. Mientras que la mayoría de los animales usan colores para pasar desapercibidos, la rana dardo se pinta de azul, rojo o amarillo neón, en lo que los biólogos llaman aposematismo. Es una valla publicitaria biológica que le grita visualmente a los depredadores: «Mírame, no me escondo porque estoy lleno de toxinas letales y si me comes, vas a morir». Es una estrategia de disuasión que ahorra peleas innecesarias. El tiburón blanco no puede dejar de nadar nunca. A diferencia de otros peces, no tiene el músculo que bombea agua a sus branquias, por lo que si se detuviera un solo segundo, dejaría de recibir oxígeno y moriría por asfixia en el fondo del océano. No puede permitirse tener un sueño profundo, y se cree que incluso duerme con los ojos abiertos mientras sigue nadando a velocidad reducida para mantener el flujo de agua constante. Diferencia de casi todas las aves acuáticas, cuyas plumas. Al empaparse por completo, el pájaro pierde toda su flotabilidad y se convierte en una piedra pesada que puede bucear a profundidades increíbles para pescar.
El lado negativo es que al salir debe quedarse horas de pie con las alas abiertas al sol para secarse como ropa tendida antes de poder volar de nuevo. La pasta italiana sabe mejor y la salsa se queda pegada porque los moldes son distintos. La pasta barata se empuja a través de moldes de teflón, dejándola lisa y brillante. La pasta tradicional italiana pasa por moldes de bronce, que desgarra la masa dejando una superficie blanca, rugosa y porosa. Esa textura es la que atrapa y absorbe el tomate y el aceite como una esponja, mientras que la pasta de teflón deja que la salsa resbale por encima sin adherirse. El aire acondicionado no se inventó para refrescar a los humanos. En 1902, Willis Carrier trabajaba en una imprenta en Nueva York, y el calor húmedo hacía que el papel se arrugara y la tinta se corriera. Inventó la máquina exclusivamente para quitarle la humedad al aire y salvar el papel de imprenta. Que la máquina también enfriara el aire fue un maravilloso efecto secundario completamente accidental que cambiaría la arquitectura y el modo de vida de millones de personas. El músculo estapedio es el músculo esquelético más pequeño del cuerpo humano, midiendo apenas 1 milímetro. Se encuentra en el oído medio y se tensa instantáneamente cuando escuchas un sonido muy fuerte para frenar el movimiento del hueso estribo, reduciendo la energía que llega al oído interno. Actúa como un limitador de volumen biológico para protegerte de la sordera por ruidos repentinos. Y lo hace en fracciones de segundo, antes incluso de que seas consciente del peligro. El ligre, el cruce entre un león macho y una tigresa, es el felino más grande que existe, pero nace de un error genético. En los felinos hay un gen que le dice al cuerpo cuándo dejar de crecer. En los leones lo aporta la madre y en los tigres lo aporta el padre. Al cruzar un león macho con una tigresa hembra, ninguno aporta el gen freno, y el ligre nunca deja de crecer a lo largo de su vida, llegando a pesar 400 kilogramos, hasta que su propio corazón no puede soportar el peso. El pulpo de anillos azules es quizás el animal más peligroso del océano en proporción a su tamaño. Un ejemplar del tamaño de una pelota de tenis es capaz de matar a 26 humanos en minutos con su veneno, la tetrodotoxina, que es 100 veces más potente que el cianuro. Lo más aterrador es que su picadura es completamente indolora, por lo que la víctima no sabe que ha sido atacada hasta que empieza a sentir parálisis muscular y deja de poder respirar. Los aviones despegan obligatoriamente a contraviento, porque un avión no vuela por la velocidad a la que sus ruedas tocan el suelo, sino por la cantidad de aire que pasa por sus alas. Si un avión necesita 250 km por hora de flujo de aire para elevarse y tiene un viento en contra de 50 km por hora, sus alas sienten esos 50 km por hora antes de moverse un solo centímetro. Esto les permite despegar en pistas mucho más cortas, ahorrando miles de litros de combustible. Las señales de stop tienen forma octogonal única en el mundo por una razón muy práctica. Si hay una nevada tan fuerte que cubre completamente el dibujo y el texto de la señal, el conductor puede reconocerla solo por su silueta desde atrás o desde el lateral, evitando que se salte el cruce por falta de visibilidad. La forma no es arbitraria. Fue diseñada específicamente para ser identificable incluso cuando es imposible leer lo que pone. La tecnología que viaja por el espacio interestelar tiene 50 años de antigüedad. La sonda Voyager 1 es el objeto humano más lejano del universo, a más de 24.000 millones de kilómetros. Para almacenar la información que nos envía, no usa discos duros ni microchips modernos. Utiliza una grabadora de cinta magnética de 8 pistas que avanza, se rebobina y reproduce físicamente en el vacío del espacio. Es la tecnología de los años 70 navegando por el cosmos. Las terrazas de Banaue en Filipinas son una de las obras de ingeniería humana más antiguas y monumentales del mundo. Hace 2000 años, las tribus locales tallaron a mano toda la ladera de la cordillera de Ifugao para cultivar arroz. El resultado visual es un gigantesco anfiteatro verde.
Las terrazas son tan masivas que si pusieras todos sus muros de contención uno detrás de otro, cubrirían la mitad del planeta Tierra. El peligro real de llevar la cartera en el bolsillo trasero es que, si conduces o trabajas sentado con una cartera gruesa ahí, estás destrozando tu espalda lentamente. Ese pequeño desnivel de un par de centímetros inclina la pelvis, tuerce la columna y a largo plazo aplasta el nervio ciático, lo que provoca un dolor crónico que baja por toda la pierna. Y por si fuera poco, es también el lugar más fácil para que te la roben. La Mezquita Azul de Estambul esconde un curioso secreto arquitectónico. Si entras y miras hacia arriba, la inmensa cúpula central parece flotar en el aire. Para soportar el peso aplastante de esa monstruosidad de piedra sin que el edificio colapsara, la arquitectura incluyó 4 columnas gigantescas en el centro tan ridículamente gruesas, con 5 metros de diámetro cada una, que los propios turcos las llaman oficialmente las patas de elefante. La comadreja tiene uno de los metabolismos más frenéticos del reino animal. Necesita comer 1/3 de su peso corporal cada día o muere de hambre, lo que la convierte en una cazadora incansable y extremadamente agresiva. Son capaces de matar presas 10 veces más grandes que ellas, como conejos adultos, mordiéndoles la base del cráneo hasta desconectarles la médula. Un animal que cabe en la palma de la mano capaz de derribar a un conejo adulto. El bosque que ardió en Notre Dame en 2019 tenía madera de casi 1000 años de antigüedad. La estructura del tejado de la Catedral de París estaba construida con más de 13.000 robles macizos y esos árboles habían sido cortados en el siglo XI cuando ya tenían entre 300 y 400 años de edad. Ese tejado guardaba literalmente ADN de árboles que ya estaban creciendo en plena época carolingia, quemándose en minutos ante los ojos del mundo entero. El interruptor de la luz que usas cada día funciona así gracias a un resorte mecánico oculto. Los primeros interruptores de la historia se giraban como una llave de gas, pero provocaban chispazos lentos que incendiaban las casas de madera. El interruptor de palanca se inventó con un resorte mecánico interno que hace que, sin importar lo lento que muevas el dedo, el metal interior siempre golpee el contacto de forma instantánea y violenta, eliminando las chispas peligrosas. Las cabras miotónicas son una raza que si escuchan un ruido fuerte o se asustan, en lugar de huir sus músculos sufren un espasmo instantáneo, se quedan rígidas como el mármol y se caen redondas de lado sin perder el conocimiento. Los antiguos pastores las usaban de forma cruel. Metían una cabra miotónica en un rebaño de ovejas caras, y si venía un lobo, las ovejas huían y la cabra se paralizaba, sirviendo como sacrificio fácil para que el lobo se la comiera y dejara en paz al rebaño. El tranvía de Milán funciona tan bien que San Francisco se lo robó. Si paseas por Milán, verás unos preciosos tranvías amarillos de madera, la serie 1500, que no son réplicas para turistas, sino los originales construidos en 1928, llevando casi un siglo de servicio ininterrumpido. Su diseño es una obra maestra de la ingeniería tan indestructible que cuando San Francisco quiso restaurar su flota histórica, en lugar de fabricar nuevos, le compró a Milán decenas de estos tranvías originales que hoy circulan por las cuestas californianas. El glotón o carcajú es un animal pequeño pero tan feroz que es capaz de ahuyentar a una manada de lobos o incluso a un oso de su comida. Sus garras y dientes están diseñados para triturar carne congelada y huesos como si fueran galletas, lo que le permite sobrevivir en el Ártico, comiendo lo que otros depredadores dejan por ser demasiado duro o estar demasiado helado. Pound for pound, es probablemente el animal más agresivo del mundo en relación a su tamaño. Roma tiene más de 2.500 fuentes públicas, conocidas como Nasoni, que fluyen ininterrumpidamente las 24 horas del día desde hace siglos. Lo que casi nadie sabe es que el agua de estas fuentes no tiene llave de paso. La red de acueductos subterráneos de la ciudad depende de ese flujo constante. Si cerraran los grifos, la inmensa presión del agua estancada haría estallar las tuberías milenarias bajo las calles de Roma.
El rebeco salta por acantilados de hielo casi verticales, sin caerse gracias al diseño único de sus pezuñas. El borde exterior es duro y afilado como el acero para clavarse en el hielo, pero la almohadilla interior es blanda y de goma. Cuando pisan una roca lisa, esa almohadilla hace un efecto ventosa que los pega literalmente al abismo, desafiando la gravedad. Es básicamente la naturaleza inventando el velcro millones de años antes de que lo hiciera la industria. Los monos aulladores son los animales terrestres más ruidosos del mundo, y se escuchan a 5 kilómetros de distancia. Pero un estudio científico descubrió una correlación evolutiva sorprendente. Cuanto más profundo y fuerte es el aullido de un macho, más pequeños son sus testículos. La evolución invirtió toda la energía disponible en la garganta para intimidar a rivales a distancia, dejando poco presupuesto biológico para la dotación reproductiva. El tetracromatismo es un superpoder del color que tienen algunas personas. Mientras un humano normal tiene 3 tipos de conos en los ojos y puede ver alrededor de 1 millón de colores. Algunas personas, exclusivamente mujeres por una mutación en el cromosoma X, tienen 4 tipos de conos. Estas personas pueden distinguir hasta 100 millones de colores, viendo tonalidades donde el resto de nosotros solo vemos un bloque de color completamente uniforme. Los aviones no se caen cuando se les apagan todos los motores. Si a un avión comercial le apagan todos los motores a 10.000 metros de altura, no cae como una piedra. Los aviones están diseñados con un altísimo coeficiente de planeo. Por cada kilómetro que pierden de altura, avanzan 15 kilómetros hacia adelante. Un avión sin motores se convierte automáticamente en el planeador más pesado del mundo, dándole a los pilotos casi media hora de vuelo silencioso para encontrar una pista y aterrizar a salvo. Uno de los secretos peor disimulados del Palacio de Versalles es que era un desastre higiénico. El Rey Sol, Luis el XIV, construyó el palacio más ostentoso del mundo forrado de oro y espejos. Pero tenía un fallo brutal. Aunque existían sillas retrete, orinales y algunas letrinas, eran ridículamente pocas para los miles de cortesanos que vivían allí. La aristocracia se aliviaba donde podía, detrás de las cortinas de terciopelo, en las escaleras o en los rincones de los pasillos. El palacio olía a letrina pública, motivo por el cual la corte francesa popularizó el uso masivo de perfumes florales hiperfuertes. El árbol drago de la isla de Socotra tiene una forma de paraguas invertido que le sirve para captar la humedad de las nieblas del desierto. Cuando se corta su tronco, emite una resina roja espesa conocida como sangre de drago. En la antigüedad, esta resina era tan valiosa como el oro, porque se creía que tenía propiedades mágicas y medicinales curativas, y fue objeto de comercio en rutas que conectaban África con el mundo árabe y mediterráneo durante siglos. La rata topo desnuda es el único mamífero de sangre fría conocido, pero además es prácticamente inmune al cáncer. Sus células tienen un mecanismo de seguridad que impide que se amontonen y formen tumores. Y lo más extraordinario es que pueden sobrevivir 18 minutos sin una gota de oxígeno, convirtiendo el azúcar de su cuerpo en fructosa como si fueran plantas. Los científicos llevan décadas estudiando sus mecanismos para intentar aplicarlos a la medicina humana. El ciervo rojo y la berrea tiene un propósito que va mucho más allá de la intimidación. En otoño, los bosques resuenan con los rugidos guturales de los ciervos macho. Y siempre pensamos que es solo para intimidar a rivales o presumir de tamaño. La biología va mucho más allá. El sonido es tan bajo, potente y constante, que las vibraciones acústicas estimulan físicamente el sistema endocrino de las hembras, siendo literalmente el rugido del macho lo que desencadena que ellas ovulen y estén listas para reproducirse. El Castillo de Praga ostenta el récord Guinness como el castillo antiguo más grande del mundo. No es una fortaleza de 4 muros como se imagina la gente. Es un complejo monstruoso de 70.000 metros cuadrados que tiene dentro su propia catedral gótica gigante, varios palacios, basílicas, jardines e incluso calles enteras con casas residenciales habitadas.
Es literalmente un pueblo amurallado completamente funcional dentro de la capital checa. El pez borrón es víctima de una gran injusticia. Fue votado como el animal más feo del mundo, pero esa imagen tan deprimente es completamente falsa. Ese pez vive a más de 1000 metros de profundidad donde la presión aplasta todo. Cuando los pescadores lo suben a la superficie rápidamente, la brutal descompresión hace que sus tejidos se expandan y estallen. No es feo. Simplemente lo estamos viendo derretirse en un entorno completamente alienígena. En su hábitat natural, es un pez completamente normal y musculoso. La Kowloon Walled City fue la ciudad más densa de la Tierra. En apenas 0,026 kilómetros cuadrados vivían 50.000 personas en edificios tan pegados que la luz del sol nunca llegaba a los niveles inferiores. Era una ciudad sin leyes, gobernada por tríadas criminales, con su propio sistema de agua y electricidad pirata, hasta que fue demolida en 1993 para construir un parque. Los coches eléctricos son tan silenciosos que se han convertido en un peligro para los peatones ciegos o distraídos. Por ley, ahora están obligados a emitir un sonido artificial, un zumbido futurista diseñado específicamente, cuando circulan a baja velocidad para avisar de su presencia. Los ingenieros de sonido han diseñado esos sonidos de forma minuciosa para que sean audibles, pero no molestos, creando básicamente la música de los coches del futuro. La inteligencia artificial nació en 1956 gracias a una apuesta de verano. El científico John McCarthy reunió a un pequeño grupo de investigadores en la Universidad de Dartmouth y pidieron dinero al gobierno asegurando que si trabajaban juntos durante 2 meses de verano, serían capaces de enseñar a las máquinas a usar el lenguaje y comprender conceptos de inteligencia humana. Evidentemente se quedaron un poco cortos de tiempo, pero pusieron en marcha algo que cambiaría el mundo. Los árboles pinos bristlecone de California tienen más de 5000 años de antigüedad. Comenzaron a crecer antes de que existiera la escritura y han visto toda la historia humana registrada completa desde su posición en la montaña. El más viejo de todos se llama Matusalén, y su ubicación exacta es un secreto guardado celosamente para que ningún visitante pueda dañarlo accidentalmente. Las ruedas de los trenes tienen forma de cono en lugar de cilindro recto, y esa inclinación es lo que permite que el tren tome las curvas de forma estable sin necesidad de un diferencial. En una curva, la rueda exterior usa la parte más ancha del cono para recorrer más distancia que la interior de forma completamente automática. Es una solución de ingeniería elegante que data del siglo XIX y que ninguna tecnología moderna ha logrado superar. El ganso de cabeza barrada es capaz de volar por encima del Everest a más de 9000 metros de altura, donde el aire tiene tan poco oxígeno que un humano moriría en minutos. Estos gansos tienen una hemoglobina especial que atrapa el oxígeno de forma ultra eficiente y unos capilares en los músculos que no se congelan a 40 grados bajo cero. Es uno de los animales con mayor capacidad de adaptación fisiológica extrema del planeta. La vainilla natural es la segunda especia más cara del mundo, solo superada por el azafrán. Proviene de una orquídea muy específica, que solo abre sus flores un día al año. Y en la mayor parte del mundo, como en Madagascar, cada vaina de vainilla que se produce ha tenido que ser polinizada manualmente, flor por flor, por un ser humano usando una pequeña aguja de madera. Todo el proceso es completamente artesanal y laborioso. El bisonte americano no tiene joroba de grasa como el camello. Esa inmensa montaña que tienen en la espalda es una masa sólida de puro músculo anclada a unas vértebras alargadas que apuntan hacia arriba. Su única función es actuar como el motor de una quitanieves. El bisonte usa ese músculo gigante para mover su pesada cabeza de lado a lado como un péndulo y apartar hasta 1 metro de nieve dura en invierno para poder encontrar hierba debajo. El cocodrilo traga piedras grandes llamadas gastrolitos que se quedan permanentemente en su estómago. Esto funciona exactamente igual que el lastre de un submarino. El peso extra les permite hundirse en el agua sin esfuerzo,
dejando solo los ojos y las fosas nasales expuestas para una emboscada perfecta desde abajo. Además, las piedras ayudan a triturar mecánicamente la comida en el estómago, dado que los cocodrilos se tragan a sus presas enteras sin masticar. Los superdegustadores son el 25% de la población humana que tiene el doble de papilas gustativas en la lengua que una persona normal. Para ellos, el café negro, el pomelo o el brócoli no son simplemente de sabor fuerte, les provocan un sabor químicamente insoportable y dolorosamente amargo por pura anatomía, mientras a otras personas les encanta el café negro. Para un superdegustador, es una experiencia cercana al dolor. Cuando Neil Armstrong pisó la Luna en 1969, el ordenador a bordo de la nave Apolo 11 tenía una memoria 1.000.000 de veces inferior a la del teléfono móvil que llevas en el bolsillo. Sin embargo, ese ordenador fue capaz de calcular trayectorias espaciales de una precisión asombrosa con esos recursos ridículos gracias a la programación brillante de sus ingenieros y matemáticas como Margaret Hamilton. Y hasta acá llegamos con este recorrido. Si te gustó, déjame tu like, suscríbete si todavía no lo hiciste, y activa la campanita para no perderte ningún dato curioso del próximo video de Zarpado.